87. Un paciente con hemorroides internas de tercer grado que no responde al tratamiento conservador podría ser candidato a A. Ligadura con banda elástica. 1. No jerarquizar los tratamientos, el error más común. Error. Elegir directamente el tratamiento más invasivo sin considerar la escalera terapéutica. En este caso, seleccionar hemorroidectomía, B, de entrada, saltándose opciones ambulatorias válidas como la ligadura. ¿Por qué es un error? Las guías clínicas, como las de la ASCRS, establecen un orden: 1. Conservador, 2. Procedimientos ambulatorios, ligadura/diagonal escleroterapia, 3. Cirugía, hemorroidectomía. 2. Confundir los grados hemorroidales y sus tratamientos. Error. No memorizar qué tratamiento corresponde a cada grado. Grado I. Escleroterapia, ligadura. Grado 2 y 3. Ligadura es el gold estándar ambulatorio. Grado 3. Falla ligadura. Y 4. Hemorroidectomía. Consecuencia. El estudiante que confunde esto podría elegir escleroterapia, C, para un grado 3, cuando ésta está más indicada para grado I. 3. No reconocer el gold estándar ambulatorio VS quirúrgico. Error. No saber cuál es el procedimiento de referencia para cada escenario. Gold estándar ambulatorio, grado 2-3 ligadura con banda elástica. Gold estándar quirúrgico, grado 3 recalcitrante/diagonal 4 hemorroidectomía. Consecuencia. Elegir la opción correcta pero en el contexto incorrecto. Hemorroides para exámenes médicos. Y clasificación y diagnóstico. 1. ¿Cómo se clasifican las hemorroides internas según los grados? Grado I. Prolapsan al lumen pero no por el ano. Grado 2. Prolapsan con la defecación pero se reducen espontáneamente. Grado 3. Prolapsan con la defecación y requieren reducción manual. Grado 4. Prolapso permanente, irreductible. 2. ¿Qué característica diferencia las hemorroides internas de las externas? Internas. Por encima de la línea pectínea, inervación visceral, indoloras. Externas. Por debajo de la línea pectínea, inervación somática, dolorosas. 3. ¿Cuál es el principal síntoma de las hemorroides internas grado I? Sangrado rojo brillante con la defecación, sin prolapso. 4. ¿Qué hallazgo en el tacto rectal sugiere hemorroides internas grado 4? Prolapso hemorroidal irreductible al examen digital. 2. Tratamiento conservador. 5. ¿Cuáles son los 4 pilares del tratamiento conservador inicial? Aumento de fibra en la dieta. Adecuada hidratación. Baños de asiento con agua tibia. Evitar esfuerzo defecatorio. 6. ¿Qué tipo de fibra es más recomendable y por qué? Fibra soluble, psyllium, plantago, porque produce heces más blandas y mejor formadas. 7. ¿En qué casos están indicados los corticoides tópicos? En hemorroides externas inflamadas o trombosadas por tiempo limitado, max 7 días. 3. Tratamientos ambulatorios. 8. ¿Para qué grados de hemorroides está indicada la escleroterapia? Grado y 2 seleccionados. 9. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ligadura con banda elástica? Isquemia por estrangulación, fibrosis y fijación del tejido al canal anal. 10. ¿Qué complicación es más frecuente con la ligadura con banda elástica? Dolor postprocedimiento, 7 a 10%, y sangrado tardío, 1 a 2%. 11. ¿Qué grados de hemorroides son candidatos a ligadura con banda elástica? Grado I, 2 y 3 seleccionados. 12. ¿Por qué está contraindicada la ligadura en hemorroides grado 4? Por el prolapso irreductible y el riesgo de estrangulamiento. 13. ¿Qué ventaja tiene la coagulación infrarroja sobre la ligadura? Menor dolor post-procedimiento. 4. Tratamiento quirúrgico. 14. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de hemorroidectomía? Hemorroides grado 3 que no responden a tratamiento ambulatorio. Hemorroides grado 4. Hemorroides estranguladas. Hemorroides con trombosis recurrente. 15. ¿En qué consiste la técnica de Milligan-Morgan? Hemorroidectomía abierta con escisión de los paquetes hemorroidales y herida abierta. 16. ¿Qué ventaja tiene la técnica de Ferguson sobre Milligan-Morgan?
Cierre primario de la herida, menor dolor y cicatrización más rápida. 17. ¿Cuál es la complicación más temida de la hemorroidectomía? Estenosis anal, 0.5 a 1%. 18. ¿Qué procedimiento está indicado en hemorroides grado 3 con componente mucoso? Procedimiento para hemorroides prolapsadas, PPH/diagonal-STAR. V. Complicaciones y situaciones especiales. 19. ¿Cómo se maneja la hemorroide trombosada externa? En primera 72H. Escisión con evacuación del trombo. Después de 72H. Tratamiento conservador, ya empieza a reabsorberse. 20. ¿Qué signos sugieren anemia por sangrado hemorroidal crónico? Astenia, palidez, taquicardia, HMB baja. 21. ¿Qué diagnóstico diferencial debe considerarse en prolapso anal? Prolapso rectal completo, pólipo pediculado, hipertrofia de papilas anales. Vi algoritmos de tratamiento. 22. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para hemorroides internas grado 2? Ligadura con banda elástica. 23. ¿Qué procedimiento está indicado en hemorroides grado 3 que no responde a ligadura? Hemorroidectomía, Milligan-Morgan o Ferguson. 24. ¿Cuál es el manejo inicial de hemorroides agudas trombosadas? Escisión del trombo 72H de evolución. 25. ¿En qué orden se deben aplicar los tratamientos para hemorroides grado 3? Tratamiento conservador. Ligadura con banda elástica. Hemorroidectomía si falla lo anterior. 7 técnicas y procedimientos. 26. ¿Cuántas sesiones de ligadura suelen ser necesarias? 2 a 3 sesiones con intervalo de 4 a 6 semanas. 27. ¿Qué precaución debe tomarse al realizar ligadura múltiple? No ligar más de 2 paquetes por sesión para evitar dolor severo. 28. ¿Qué ventajas tiene la hemorroidopexia por grapas, PPH? Menor dolor postoperatorio. Recuperación más rápida. 29. ¿Qué complicación grave se asocia a la hemorroidopexia por grapas? Perforación rectal, estenosis, sangrado masivo. 8. Diagnóstico diferencial. 30. ¿Cómo diferenciar fisura anal de hemorroides? Fisura, dolor intenso con la defecación, localizado en línea media. Hemorroides, sangrado indoloro, internas, o masa dolorosa, externas. 31. ¿Qué características sugieren cáncer colorectal versus hemorroides? Cáncer, sangrado mezclado con heces, cambio de hábito, peso. Hemorroides, sangrado en gotas o al final, sin otros síntomas. 88. Paciente masculino de 46 años. Consulta por la presencia de una masa indolora en el lado derecho de la cara, justo por delante del lóbulo de la oreja. No ha experimentado cambios en la audición ni síntomas de parálisis facial. Historia actual. La tumoración ha estado presente durante los últimos 6 meses y ha experimentado un crecimiento gradual. No hay antecedentes de fiebre, pérdida de peso o malestar sistémico. El paciente refiere secuencia ocasional en la boca. Examen físico. La masa es firme, no dolorosa a la palpación. No se detectan cambios en la función facial ni en la audición. El paciente presenta sequedad en la boca. Pruebas de imagen. Una resonancia magnética muestra una lesión bien definida en la glándula parótida. ¿Cuál de las siguientes opciones es el diagnóstico más probable en este paciente? C. Adenoma pleomórfico. Guía de repaso. Tumores de glándulas salivales. Subtema 1. Epidemiología y generalidades. 1. ¿Cuál es el tumor de glándulas salivales más común en general? Adenoma pleomórfico representa 80% de todos los tumores salivales. 2. ¿Qué porcentaje aproximado de tumores de glándulas salivales se originan en la parótida? 70 a 80% de todos los tumores salivales. 3. ¿Qué proporción de tumores parotídeos son benignos? Aproximadamente 80% son benignos. 4. ¿Cuál es la glándula salival más comúnmente afectada por neoplasias? Glándula parótida. 5. ¿En qué glándula salival los tumores tienen mayor probabilidad de ser malignos? Glándulas salivales menores, 50% son malignos versus 20% en parótida. Subtema 2.
Adenoma pleomórfico. 6. ¿Cuál es la presentación clínica típica del adenoma pleomórfico? Masa indolora, de crecimiento lento, firme, móvil y bien delimitada. 7. ¿Qué características en la resonancia magnética sugieren adenoma pleomórfico? Lesión bien definida, encapsulada, homogénea en T1, hiperintensa en T2. 8. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el adenoma pleomórfico? Parotidectomía superficial con margen de tejido normal, evitar enucleación. 9. ¿Por qué es importante la resección completa del adenoma pleomórfico? Alto riesgo de recurrencia si se rompe la cápsula durante la cirugía. 10. ¿Qué complicación puede presentar un adenoma pleomórfico de larga evolución? Transformación maligna a carcinoma hexadenoma pleomórfico, 5% a 15 a 20 años. 11. ¿Cuál es el aspecto histológico característico del adenoma pleomórfico? Componente epitelial y mesenquimal, mixto, con áreas condroides / diagonal mixoides. Subtema 3. Tumor de Bartín. 12. ¿Cuál es el segundo tumor benigno más común de la parótida? Tumor de Bartín, adenolinfoma. 13. ¿Qué características epidemiológicas tiene el tumor de Bartín? Hombres, mujeres, fuertemente asociado con tabaquismo. 14. ¿Cuál es la presentación típica del tumor de Bartín? Masa blanda, fluctuante en cola de parótida, puede ser bilateral. 15. ¿Qué muestra la histología del tumor de Bartín? Epitelio oncocítico y estroma linfoide con centros germinales. Subtema 4. Tumores malignos, carcinoma mucoepidermoide. 16. ¿Cuál es el tumor maligno más común de las glándulas salivales? Carcinoma mucoepidermoide. 17. ¿Cómo se clasifica el carcinoma mucoepidermoide según grado histológico? Bajo grado, grado intermedio y alto grado. 18. ¿Qué características tiene el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado? Comportamiento menos agresivo, mejor pronóstico, rara metástasis. 19. ¿Cómo se presenta típicamente el carcinoma mucoepidermoide de alto grado? Masa de crecimiento rápido, puede causar parálisis facial, dolor. 20. ¿Cuál es el tratamiento del carcinoma mucoepidermoide? Cirugía radical, parotidectomía total, más menos radioterapia adyuvante más menos disección cervical. Subtema 5. Tumores malignos, carcinoma adenoide quístico. 21. ¿Qué característica única tiene el carcinoma adenoide quístico? Neurotropismo marcado, invasión perineural. 22. ¿Cuál es el patrón de crecimiento del carcinoma adenoide quístico? Crecimiento lento pero infiltrativo, con alta tasa de recurrencia local. 23. ¿Qué patrón de metástasis presenta el carcinoma adenoide quístico? Metástasis a pulmón de aparición tardía, incluso años después. 24. ¿Cuál es el pronóstico del carcinoma adenoide quístico? Supervivencia a 5 años buena, 70%, pero supervivencia a 15 años pobre, 10-20%. Subtema 6. Diagnóstico diferencial de masas parotídeas. 25. ¿Qué características diferencian un tumor benigno de uno maligno en parótida? Benigno, indoloro, crecimiento lento, móvil, sin parálisis facial. Maligno, dolor, crecimiento rápido, fijo, parálisis facial. 26. ¿Cómo se diferencia la cialoadenitis de un tumor parotídeo? Cialoadenitis, dolor, edema, síntomas con las comidas, puede ser recurrente. Tumor, masa persistente, progresiva, generalmente indolora. 27. ¿Qué hallazgo sugiere parotiditis infecciosa versus tumor? Parotiditis, generalmente bilateral, febril, dolorosa, aguda. Tumor, unilateral, indoloro, inicialmente, crónico. 28. ¿Cómo se diferencia un quiste dermoide de un tumor parotídeo? Quiste dermoide, generalmente en línea media, desde nacimiento, contenido sebáceo. Tumor parotídeo, lateral, adquirido, sólido. Subtema 7. Estudios diagnósticos. 29. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección para evaluar masas parotídeas? Resonancia magnética,
Mejor evaluación de partes blandas y extensión. 30. ¿Qué ventaja tiene la TC sobre la RM en el estudio de masas parotídeas? Mejor evaluación ósea, invasión cortical. 31. ¿Cuál es el rol de la ecografía en masas parotídeas? Diferenciar sólido versus quístico. Guiar biopsia por PAAF. 32. ¿Cuál es el método diagnóstico definitivo para tumores salivales? Estudio histopatológico, biopsia o pieza quirúrgica. 33. ¿Qué muestra la PAAF en un adenoma pleomórfico? Células epiteliales, estroma mixoide, células condroides, triada diagnóstica. Subtema 8. Complicaciones y pronóstico. 34. ¿Cuál es la complicación quirúrgica más temida en la cirugía parotídea? Parálisis facial por daño del nervio facial. 35. ¿Qué síndrome puede aparecer tras parotidectomía? Síndrome de Frey, sudoración gustativa. 36. ¿Qué factores empeoran el pronóstico en tumores malignos de parótida? Alto grado histológico, tamaño grande, márgenes positivos, metástasis. 37. ¿Cuál es la tasa de recurrencia del adenoma pleomórfico con resección adecuada? 5% con parotidectomía adecuada versus 20 a 45% con enucleación simple. 38. ¿Por qué es crucial identificar el nervio facial en cirugía parotídea? Para preservar la función motora facial durante la resección. 39. ¿En qué se divide el nervio facial al atravesar la parótida? Ramas temporofacial y cervicofacial. 40. ¿Qué estructura anatómica es clave para identificar el nervio facial? Punta de la apófisis estiloides o trapecio entre vientre posterior digástrico y cartílago timpánico. Subtema 10. Presentaciones clínicas específicas. 41. ¿Qué tumor debe sospecharse en un fumador con masa en cola de parótida? Tumor de Bartín. 42. ¿Qué tumor debe sospecharse con parálisis facial y masa parotídea? Tumor maligno, carcinoma mucoepidermoide, adenoide quístico, etc. 43. ¿Qué tumor se asocia con dolor y neuropatías craneales? Carcinoma adenoide quístico, por neurotropismo. 44. ¿Qué tumor benigno puede presentarse como múltiples masas? Adenoma pleomórfico en recurrencias postquirúrgicas. 45. ¿Qué tumor puede ser bilateral? Tumor de Bartín, 5 a 10% de casos. 89. Paciente femenina de 32 años. Consulta por la presencia de un nódulo en el seno derecho firme, móvil, no doloroso sin cambios en el tamaño o la forma del seno. Que notó durante la autoexploración mamaria. No ha experimentado cambios en la piel ni secreción por el pezón. Su última mamografía fue hace 2 años y fue normal. Examen físico. Se palpa un nódulo de aproximadamente 2 centímetros en el cuadrante superior externo del seno derecho. No hay cambios en la piel, retracción del pezón ni adenopatías axilares. Pruebas de imagen. Se realiza una mamografía que muestra un nódulo bien definido sin microcalcificaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones es el diagnóstico más probable para esta paciente? A. Fibroadenoma. Análisis de opciones. A. Fibroadenoma marca de verificación gruesa blanca. Características típicas. Común en mujeres jóvenes, 15 a 35 años. Masa móvil, firme, bien delimitada. No duele. En mamografía, masa circunscrita, sin microcalcificaciones. Ajuste al caso, la descripción coincide en casi todos los puntos. B. Cáncer de mama. Características típicas. Masa dura, fija, bordes irregulares o espiculados. Puede asociarse a retracción de piel diagonal pezón, adenopatías. En mamografía, a menudo con microcalcificaciones, distorsión arquitectural. Ajuste al caso, no coincide, nódulo móvil, bien definido, sin microcalcificaciones, paciente joven. C. Quiste mamario. Características típicas. Consistencia blanda diagonal fluctuante, a veces firme si está tenso. En mamografía, redondo, bien delimitado. Mejor diagnosticado por ecografía, sería anecoico. Ajuste al caso,
La descripción firme es menos típica. Los quistes simples no son firmes como una roca, a diferencia del fibroadenoma. D. Mastitis. Características típicas. Dolor, enrojecimiento, calor, tumefacción. A menudo en periodo de lactancia o con fiebre. Ajuste al caso, no hay signos inflamatorios, muy improbable. Guía de repaso. Patología mamaria benigna vs maligna. Y fibroadenoma. 1. ¿Cuál es el grupo etario más común para el fibroadenoma? Mujeres jóvenes entre 15 a 35 años. 2. ¿Cuáles son las características clínicas típicas del fibroadenoma? Nódulo firme, móvil, bien delimitado, no doloroso. 3. ¿Cómo se describe el fibroadenoma en la mamografía? Masa bien circunscrita, de bordes definidos, sin microcalcificaciones. 4. ¿Qué hallazgo ecográfico es característico del fibroadenoma? Lesión hipoecoica, sólida, bien definida, con refuerzo acústico posterior. 5. ¿El fibroadenoma aumenta significativamente el riesgo de cáncer de mama? No, en su forma típica no aumenta el riesgo de cáncer. 6. ¿Cuál es el manejo inicial de un fibroadenoma asintomático en mujer joven? Seguimiento clínico y ecográfico cada 6 a 12 meses. 7. ¿En qué casos está indicada la escisión quirúrgica del fibroadenoma? Crecimiento rápido, tamaño 3-4 cm, síntomas, o a petición de la paciente. 2. Cáncer de mama. 8. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos sugestivos de cáncer de mama? Masa dura, fija, bordes irregulares, retracción cutánea o del pezón. 9. ¿Qué características mamográficas sugieren malignidad? Masa espiculada, bordes irregulares, microcalcificaciones pleomórficas. 10. ¿Qué signo en la mamografía es altamente sugestivo de cáncer? Microcalcificaciones en racimo, pleomórficas, heterogéneas. 11. ¿A qué edad aumenta significativamente la incidencia de cáncer de mama? Mayor incidencia después de los 40 a 50 años. 12. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para cáncer de mama? Edad avanzada, antecedentes familiares, mutaciones BRCA1/2, menarquía precoz. 13. ¿Qué hallazgo en la ecografía mamaria sugiere malignidad? Masa hipoecoica con bordes angulares, sombra acústica posterior. 14. ¿Cuál es el estudio definitivo para diagnóstico de cáncer de mama? Biopsia con aguja gruesa, BAG, con estudio histopatológico. 3. Quiste mamario. 15. ¿Cuáles son las características clínicas de un quiste mamario simple? Nódulo blando, fluctuante, puede ser doloroso, varía con el ciclo menstrual. 16. ¿Cómo se visualiza un quiste simple en la ecografía? Lesión anecoica, bien delimitada, con refuerzo acústico posterior. 17. ¿Cuál es el manejo de un quiste simple asintomático? No requiere tratamiento, solo observación. 18. ¿Cuándo está indicada la aspiración de un quiste mamario? Cuando es sintomático, complejo o de diagnóstico incierto. 19. ¿Los quistes simples aumentan el riesgo de cáncer de mama? No, los quistes simples no aumentan el riesgo. 4. Mastitis. 20. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos característicos de la mastitis? Dolor, eritema, calor, induración, puede haber fiebre. 21. ¿En qué contexto es más frecuente la mastitis? Durante la lactancia, mastitis puerperal. 22. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la mastitis no complicada? Antibióticos cubriendo S. aureus y compresas calientes. 23. ¿Qué complicación puede desarrollarse a partir de una mastitis? Absceso mamario. 24. ¿Cómo se diferencia clínicamente mastitis de cáncer inflamatorio? La mastitis responde a antibióticos, el cáncer inflamatorio no y muestra piel de naranja. Diagnóstico diferencial por edad. 25. ¿Cuál es la causa más común de nódulo mamario en mujeres, 30 años? Fibroadenoma. 26. ¿Cuál es la causa más común de nódulo mamario en mujeres 30 a 50 años? Quistes y enfermedad fibroquística. 27.
¿Cuál es la causa más preocupante de nódulo mamario en mujeres, 50 años? Cáncer de mama. 28. ¿Qué diagnóstico considerar en mujer joven con nódulo doloroso cíclico? Enfermedad fibroquística o quiste simple. B. Estudios de imagen. 29. ¿Cuál es el estudio de imagen inicial en mujeres, 30 años con nódulo palpable? Ecografía mamaria. 30. ¿Cuál es el estudio de screening recomendado en mujeres, 40 años? Mamografía anual o bienal. 31. ¿Qué estudio realizar en mujer lactante con nódulo sospechoso? Ecografía mamaria. La mamografía tiene menor sensibilidad en esta población. 32. ¿Cuándo está indicada la resonancia magnética mamaria? Evaluación de implantes, alto riesgo familiar, estadificación de cáncer conocido. 7 hallazgos clave para diagnóstico diferencial. 33. ¿Qué 3 características diferencian fibroadenoma de cáncer? Movilidad, bordes definidos, falta de adenopatías. 34. ¿Cómo diferenciar quiste de fibroadenoma por examen físico? El quiste es blando / diagonal fluctuante. El fibroadenoma es firme. 35. ¿Qué hallazgo en imágenes es patognomónico de quiste simple? Ecogenicidad anecoica con refuerzo acústico posterior. 36. ¿Qué elementos en la mamografía sugieren benignidad? Bordes circunscritos, forma redonda / diagonal ovalada, densidad homogénea. 90. ¿Cuáles de las siguientes pruebas son utilizadas para diagnosticar lesiones pulmonares, como nódulos o masas, mediante imágenes detalladas? B. Tomografía computarizada, TC. Análisis de cada opción. 1A. Electrocardiograma, ECG. Función. Registra la actividad eléctrica del corazón. ¿Diagnostica lesiones pulmonares? No. No muestra imágenes de los pulmones ni detecta nódulos o masas. 2B. Tomografía computarizada, TC. Función. Produce imágenes transversales detalladas del cuerpo usando rayos X. ¿Diagnostica lesiones pulmonares? Sí. Es especialmente útil para caracterizar nódulos, masas y evaluar su tamaño, forma y ubicación con alta precisión. 3C. Radiografía de tórax. Función. Usa rayos X para obtener una imagen general del tórax. ¿Diagnostica lesiones pulmonares? Sí. Suele ser la primera prueba para detectar anomalías, aunque ofrece menos detalle que la TC. 4D. Resonancia magnética, RM. Función. Utiliza imanes y ondas de radio para generar imágenes detalladas de tejidos blandos. ¿Diagnostica lesiones pulmonares? Sí, pero de forma selectiva. Se reserva para casos específicos, como evaluar invasión de estructuras mediastínicas o cuando se necesita evitar radiación. Guía de estudio. Diagnóstico por imágenes en patología pulmonar. Subtema 1. Conceptos generales y principios básicos. 1. ¿Cuál es la principal diferencia entre una prueba de imagen estructural y una funcional en el contexto pulmonar? Estructural. Muestra la anatomía, morfología y estructura de los pulmones y vías respiratorias. EG. Radiografía, TC, RM. Funcional. Evalúa el funcionamiento, como la ventilación o la perfusión sanguínea. EG. Gammagrafía V / diagonal Q, PFR. 2. Define qué es un nódulo pulmonar según los criterios radiológicos. Es una opacidad redondeada u ovalada, bien definida, que mide hasta 3 centímetros de diámetro, completamente rodeada de parénquima pulmonar y sin asociar atelectasia o adenopatías. 3. ¿A partir de qué tamaño una opacidad redondeada en el pulmón deja de ser un nódulo y se considera una masa? Cuando su diámetro es mayor de 3 centímetros. 4. Menciona 2 ventajas clave de la tomografía computarizada, TC, sobre la radiografía de tórax convencional. Mayor resolución de contraste y detalle anatómico. Capacidad para obtener imágenes axiales, transversales, sin superposición de estructuras. 5. ¿Por qué la resonancia magnética, RM, no es la técnica de primera elección para evaluar el parénquima pulmonar? Porque el pulmón tiene baja densidad protónica, mucho aire, y la interfaz aire-tejido genera inhomogeneidades del campo magnético,
lo que resulta en una señal baja y artefactos. Subtema 2. Radiografía de tórax, RxT. 6. ¿Cuál es la principal utilidad de la radiografía de tórax en el diagnóstico de nódulos o masas? Es útil como estudio inicial, de cribado o de seguimiento por su amplia disponibilidad, bajo costo y baja radiación. Sin embargo, tiene baja sensibilidad para detectar nódulos pequeños. 7. Nombra 2 características radiológicas de un nódulo pulmonar que sugieren benignidad. Presencia de calcificaciones típicas, central, concéntrica, en palomita de maíz o densa. Estabilidad en el tamaño al comparar con radiografías anteriores, por más de 2 años. 8. ¿Qué signo radiológico indirecto puede sugerir la presencia de una masa pulmonar que no es claramente visible en la radiografía? La presencia de atelectasia, colapso, postobstructiva o de derrame pleural. 9. ¿Por qué un nódulo en el lóbulo medio o la língula puede ser difícil de visualizar en una radiografía PA estándar? Porque estas zonas se superponen con el corazón y el diafragma en la proyección postero-anterior, PA, un fenómeno conocido como silueta sign. 10. ¿En qué proyección complementaria de la radiografía de tórax se suele confirmar la presencia de un nódulo dudoso? En la proyección lateral y, en algunos casos, en la proyección lordótica. Subtema 3. Tomografía computarizada, TC. 11. ¿Por qué la TC es considerada la prueba de oro, gold standard, para la caracterización de nódulos pulmonares? Porque proporciona una evaluación detallada de la morfología, bordes, densidad, atenuación y patrón de realce del nódulo, permitiendo diferenciar con mayor precisión entre lesiones benignas y malignas. 12. Explica la diferencia entre una TC helicoidal, o espiral, y una TC multicorte. TC helicoidal. El tubo de rayos X gira continuamente mientras la mesa se mueve, pintando una trayectoria en espiral. TC multicorte. Multidetector es una evolución de la helicoidal que utiliza múltiples filas de detectores, permitiendo una mayor velocidad de adquisición, mayor resolución y reconstrucciones multiplanares de alta calidad. 13. ¿Qué información crucial proporciona el valor de atenuación, unidades Hounsfield, en un nódulo pulmonar en la TC? Permite clasificar el nódulo en nódulo sólido, atenuación de partes blandas. Nódulo subsólido, incluye componentes de vidrio esmerilado, atenuación baja, y sólido. Nódulo de vidrio esmerilado, opacidad velada que no oculta las estructuras subyacentes. Nódulo graso barra diagonal calcificado, sugiere benignidad, amartoma. 14. ¿Qué es una TC de tórax de alta resolución, CAR, y para qué tipo de patologías está especialmente indicada? Es una técnica de TC con cortes finos, 1 a 2 milímetros, y un algoritmo de reconstrucción de alta frecuencia, kernel, que realza las estructuras anatómicas finas. Está especialmente indicada para evaluar la patología intersticial difusa, fibrosis, enfisema. 15. Menciona 2 ventajas de realizar una TC con contraste intravenoso en la evaluación de una masa pulmonar. Permite evaluar el patrón y grado de realce de la lesión. Las lesiones malignas suelen realzar más. Facilita la valoración de la invasión vascular o de estructuras mediastínicas y la identificación de adenopatías. Subtema 4. Resonancia magnética, RM. 16. Aunque no es de primera línea, ¿en qué situaciones específicas la RM de tórax es superior a la TC para evaluar una masa pulmonar? Para evaluar la invasión de la pared torácica, del diafragma o del plexo braquial por un tumor. Para caracterizar masas del surco pulmonar superior, tumor de Pancoast. Para diferenciar entre un tumor y una atelectasia postobstructiva. Para evaluar la invasión vascular, especialmente de grandes vasos como la arteria pulmonar o la vena cava. 17. ¿Qué secuencia de RM es fundamental para diferenciar un tumor de una atelectasia colindante? La secuencia de difusión, DWI, y el mapa de ADC, coeficiente de apariente de difusión. El tumor suele mostrar restricción a la difusión, hiperintenso en DWI, hipointenso en ADC, mientras que la atelectasia no. 18. Nombra una gran ventaja de la RM sobre la TC en términos de seguridad para el paciente. No utiliza radiación ionizante. Utiliza ondas de radio y un campo magnético fuerte.
19. ¿Por qué la RM es la técnica de elección para pacientes con sospecha de embolia pulmonar que no pueden recibir contraste iodado para la TC? Porque permite realizar una angio-RM pulmonar sin necesidad de contraste iodado, utilizando técnicas como la RM con tiempo de inhalación de helio hiperpolarizado o xenón. Subtema 5. Otras técnicas de imagen y comparativas. 20. ¿Cuál es el papel de la PET-TAC, tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada, en el manejo de un nódulo pulmonar? Es fundamental para la estadificación del cáncer de pulmón. Evalúa la actividad metabólica, consumo de glucosa, del nódulo primario, así como de las adenopatías mediastínicas y las metástasis a distancia, diferenciando entre tejido viable y necrótico. 21. ¿Qué prueba de imagen se considera de primera línea para la detección precoz, cribado, del cáncer de pulmón en poblaciones de alto riesgo? La TC de baja dosis, TCBD. 22. ¿En qué consiste la gammagrafía V/Q, ventilación/perfusión, y para qué diagnóstico principal se utiliza? Consiste en administrar un radiotrazador por vía intravenosa, para evaluar la perfusión, y otro por inhalación, para evaluar la ventilación. Su uso principal es para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar, TEP, especialmente en pacientes con contraindicación para el contraste de la TC. 23. Compara la TC y la RM en términos de utilidad para visualizar calcificaciones dentro de un nódulo pulmonar. La TC es muy superior. Las calcificaciones son hiperdensas y se ven excelentemente en TC. En RM, las calcificaciones pueden aparecer como señales de vacío, negras, y son difíciles de caracterizar con certeza. 24. ¿Qué prueba de imagen no utiliza radiación ionizante y proporciona información funcional del pulmón? La resonancia magnética, RM, consecuencias funcionales, como la de difusión o la angio-RM sin contraste. Subtema 6. Indicaciones y selección de la prueba correcta. 25. Un paciente fumador de 65 años con un nódulo solitario indeterminado en una radiografía de tórax. ¿Cuál es el siguiente paso en imagen? Realizar una tomografía computarizada, TC, de tórax para caracterizar el nódulo. 26. Un paciente con cáncer de pulmón confirmado. ¿Qué estudio se requiere para la estadificación de la enfermedad? PET-TAC corporal total para evaluar enfermedad locorregional y a distancia. 27. Un paciente con alergia grave al contraste iodado y sospecha clínica de embolia pulmonar. ¿Qué alternativas de imagen existen? Gammagrafía V/Q o angio-RM pulmonar. 28. Un paciente con síndrome de Pancoast, tumor del surco superior, para evaluar invasión del plexo braquial. ¿Técnica de elección? Resonancia magnética, RM, de tórax y hombro. 29. Un paciente con disnea y sospecha de enfermedad intersticial pulmonar. La radiografía es normal. ¿Qué estudio de imagen es más sensible? Tomografía computarizada de alta resolución, CAR. 30. ¿Qué prueba es completamente inapropiada para diagnosticar una lesión pulmonar estructural como un nódulo? Electrocardiograma, SG, ya que evalúa la actividad eléctrica del corazón, no la estructura pulmonar. 91. En el tratamiento quirúrgico de un cáncer de pulmón, ¿cuál de las siguientes opciones es una técnica que implica la extirpación de un lóbulo completo del pulmón? A. Lobectomía. Repaso conceptual de las opciones. 1. Lobectomía. Consiste en la extirpación de un lóbulo pulmonar completo. El pulmón humano tiene pulmón derecho, 3 lóbulos, superior, medio, inferior. Pulmón izquierdo, 2 lóbulos, superior e inferior. Es el procedimiento quirúrgico preferido para el cáncer de pulmón en estadios tempranos, cuando es posible, porque logra un equilibrio entre la eliminación del tumor y la preservación de la función pulmonar. 2. Neumonectomía. Es la extirpación de un pulmón completo, derecho o izquierdo. Se realiza cuando el tumor está localizado centralmente o afecta a múltiples lóbulos del mismo lado. Tiene mayor morbilidad y pérdida de función respiratoria que la lobectomía. 3. Segmentectomía. Es la extirpación de un segmento broncopulmonar, unidad anatómico-funcional dentro de un lóbulo. Se considera una resección anatómica menor,
preservando más parénquima pulmonar. Se reserva para pacientes con tumores muy pequeños o con función pulmonar limitada. 4. Resección en cuña. Es la extirpación de una porción pequeña y no anatómica del pulmón, con márgenes alrededor del tumor. No sigue los límites segmentarios, es una resección no anatómica. Se usa principalmente para diagnóstico o en tumores periféricos muy pequeños en pacientes de alto riesgo. Guía de estudio. Cirugía pulmonar para cáncer de pulmón. Subtema 1. Definiciones y escalas de resección. Pregunta 1. ¿Qué procedimiento implica la extirpación de un lóbulo completo del pulmón? Respuesta 1. Lobectomía. Pregunta 2. ¿Cuál es el nombre de la cirugía que extirpa un pulmón completo? Respuesta 2. Neumonectomía. Pregunta 3. Defina qué es una segmentectomía. Respuesta 3. Extirpación de un segmento broncopulmonar anatómico, que es una porción de un lóbulo. Pregunta 4. ¿En qué se diferencia una resección en cuña de una segmentectomía? Respuesta 4. La resección en cuña es una escisión no anatómica de una pequeña porción de tejido con márgenes alrededor del tumor. La segmentectomía es la resección anatómica de una unidad segmentaria definida por su bronquio y vasos sanguíneos. Pregunta 5. Ordene de menor a mayor la escala de las siguientes resecciones pulmonares: neumonectomía, lobectomía, segmentectomía. Respuesta 5. 1. Segmentectomía. 2. Lobectomía. 3. Neumonectomía. Subtema 2. Indicaciones y criterios de selección. Pregunta 6. ¿Cuál es considerado el estándar de oro o procedimiento de elección para el cáncer de pulmón no microcítico resecable en pacientes con función pulmonar adecuada? Respuesta 6. La lobectomía. Pregunta 7. ¿En qué tipo de pacientes estaría indicada principalmente una segmentectomía o una resección en cuña? Respuesta 7. En pacientes con función pulmonar limitada que no pueden tolerar una lobectomía, o en casos de nódulos pequeños de bajo grado, como el carcinoma in situ. Pregunta 8. Mencione 2 situaciones clínicas en las que estaría indicada una neumonectomía en lugar de una lobectomía. Respuesta 8. Cuando el tumor está localizado centralmente y afecta al bronquio principal. Cuando el tumor invade el hilio pulmonar, haciendo imposible resecar los vasos lobares de forma individual. Pregunta 9. ¿Por qué se prefiere la lobectomía sobre la neumonectomía siempre que sea posible? Respuesta 9. Porque la lobectomía preserva una mayor función pulmonar y se asocia con una menor morbilidad y mortalidad postoperatoria en comparación con la neumonectomía. Pregunta 10. ¿Qué procedimiento quirúrgico podría ser una opción para un nódulo pulmonar solitario periférico muy pequeño, 2 centímetros, de crecimiento puramente lipídico? Respuesta 10. Una resección sublobar, segmentectomía o resección en cuña. Subtema 3. Anatomía quirúrgica y consideraciones técnicas. Pregunta 11. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos el izquierdo? Respuesta 11. Pulmón derecho, 3 lóbulos, superior, medio, inferior. Pulmón izquierdo, 2 lóbulos, superior e inferior. Pregunta 12. Durante una lobectomía, ¿qué estructuras deben aislarse y ligarse individualmente? Respuesta 12. La arteria lobar, la vena lobar y el bronquio lobar. Pregunta 13. ¿Qué es una bilobectomía y en qué pulmón se realiza típicamente? Respuesta 13. Es la extirpación de 2 lóbulos. Se realiza típicamente en el pulmón derecho, comúnmente de los lóbulos medio e inferior. Pregunta 14. Nombre la principal desventaja funcional de una neumonectomía. Respuesta 14. La pérdida de todo el parénquima pulmonar de ese lado, lo que conlleva una reducción significativa de la capacidad respiratoria y un mayor estrés cardíaco postoperatorio. Pregunta 15. ¿Qué estructura anatómica crítica se debe evaluar y preservar durante una lobectomía del lóbulo superior izquierdo para evitar una complicación paralítica? Respuesta 15. El nervio frénico, que pasa por delante del hilio pulmonar. Subtema 4. Complicaciones y postoperatorio. Pregunta 16. ¿Cuál es una de las complicaciones más temidas de una neumonectomía, que implica la rotura del muñón bronquial? Respuesta 16. La fístula bronquial o dehiscencia del muñón bronquial. Pregunta 17.
¿Qué complicación, caracterizada por la acumulación de pus en la cavidad pleural, puede presentarse después de cualquier resección pulmonar? Respuesta 17. Empiema. Pregunta 18. Después de una neumonectomía, el espacio que queda en el hemitórax se llena gradualmente de líquido. ¿Cómo se llama este proceso? Respuesta 18. Se llama fibrotórax u obliteración del espacio pleural. Pregunta 19. ¿Qué complicación hemodinámica grave es más frecuente tras una neumonectomía derecha que izquierda? Respuesta 19. El síndrome del lóbulo medio, o síndrome de la torsión del lóbulo medio, aunque es más una complicación de la lobectomía. Una complicación hemodinámica grave de la neumonectomía es la hernia cardíaca a través del pericardio, si éste fue abierto. Pregunta 20. Mencione una complicación respiratoria común en el postoperatorio inmediato de cualquier cirugía pulmonar mayor. Respuesta 20. Atelectasia. Subtema 5. Comparaciones y diferenciaciones clave. Pregunta 21. Diferencia entre una resección anatómica y una no anatómica del pulmón, dando un ejemplo de cada una. Respuesta 21. Resección anatómica. Sigue los límites anatómicos establecidos, lóbulos, segmentos. Ejemplo, lobectomía, segmentectomía. Resección no anatómica. No sigue estos límites. Es una escisión simple del tejido que contiene el tumor. Ejemplo, resección en cuña. Pregunta 22. ¿Qué procedimiento tiene un mayor riesgo de complicaciones a largo plazo como el síndrome post-neumonectomía, la lobectomía o la neumonectomía? Respuesta 22. La neumonectomía. Pregunta 23. Si un tumor se encuentra en el segmento apical del lóbulo inferior, ¿qué dos procedimientos podrían ser viables y cuál preservaría más parénquima? Respuesta 23. Procedimientos viables: lobectomía inferior o segmentectomía del segmento apical, S6. Preserva más parénquima: la segmentectomía del segmento apical, S6. Pregunta 24. ¿Qué prueba de función pulmonar es crucial para determinar si un paciente es candidato para una lobectomía? Respuesta 24. El VF1 postquirúrgico estimado, VF1-PO. Un valor, 0.8 L o mayor que 40% del valor teórico suele ser el umbral aceptable. Pregunta 25. ¿Bajo qué principio oncológico la lobectomía es superior a las resecciones sublobares? Respuesta 25. Bajo el principio de lograr márgenes quirúrgicos más amplios y una extirpación completa del tumor junto con los ganglios linfáticos regionales del lóbulo, lo que reduce el riesgo de recurrencia local. 92. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es el más frecuente para individuos que nunca han fumado? B. Ambiente con humo de tabaco. Errores comunes en preguntas de examen. 1. Confiar en la memoria aislada o el sesgo de familiaridad. Error. Elegir la opción que suena más familiar sin analizar el contexto específico de la pregunta. Ejemplo en la pregunta 92. Un estudiante que recuerda que el humo de segunda mano es un riesgo importante para el cáncer de pulmón podría elegir la opción B, automáticamente. Es familiar y está bien fundamentado, pero la pregunta pide el más frecuente a nivel global para no fumadores, donde el radón gana. ¿Cómo evitarlo? No te detengas en el primer reconocimiento. Pregúntate, ¿la opción familiar es realmente la mejor respuesta para este escenario específico? 2. Ignorar palabras clave o calificativos. Error. Leer la pregunta de forma superficial y pasar por alto palabras que cambian por completo su significado. Ejemplo en la pregunta 92. Más frecuente. Implica una comparación epidemiológica a nivel poblacional, no una lista de causas posibles. Individuos que nunca han fumado. Descarta inmediatamente cualquier factor relacionado con el tabaquismo activo y cambia el orden de importancia de los riesgos. ¿Cómo evitarlo? Subraya o encierra en un círculo las palabras clave como más frecuente, principal, siempre, nunca, inicial, secundario, etc. 3. Confundir asociación con causalidad o frecuencia. Error. Asumir que porque dos cosas están relacionadas, una es la causa principal o la más común. Ejemplo en la pregunta 92. Saber que el HPV es una causa potente de cáncer, cuello uterino, orofaringe, y marcarlo en la opción D, por asociación,
a pesar de que su papel en el cáncer de pulmón es mínimo y no está entre las causas principales. ¿Cómo evitarlo? Separa tu conocimiento. Pregúntate, ¿esta opción es una causa directa y frecuente para esta enfermedad en particular? Guía de estudio. Cáncer de pulmón en no fumadores. Subtema 1. Epidemiología e importancia. Pregunta 1. ¿Qué porcentaje de casos de cáncer de pulmón a nivel global ocurre en personas que nunca han fumado? Respuesta. Aproximadamente del 15% al 25% de todos los casos de cáncer de pulmón a nivel global. Pregunta 2. Si el cáncer de pulmón en no fumosos se considerara una entidad separada, ¿cómo se clasificaría en términos de incidencia respecto a otros cánceres? Respuesta. Sería una de las 10 principales causas de muerte por cáncer en el mundo, comparable con el linfoma o el cáncer de ovario. Pregunta 3. ¿Existe una diferencia de género en la incidencia de cáncer de pulmón en no fumadores? Respuesta. Sí, es más frecuente en mujeres que en hombres entre los no fumadores. Pregunta 4. Menciona 2 características epidemiológicas que diferencian el cáncer de pulmón en no fumadores del que se presenta en fumadores. Respuesta. Mayor prevalencia de adenocarcinomas. Mayor frecuencia de mutaciones conductoras específicas, como EGFR y ALK. Subtema 2. Etiología y factores de riesgo. Pregunta 5. ¿Cuál es la causa principal, factor de riesgo más frecuente, de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado a nivel mundial? Respuesta. La exposición al radón residencial. Pregunta 6. ¿Qué es el radón y cómo ingresa a los pulmones? Respuesta. El radón es un gas radiactivo incoloro e inodoro, producto de la desintegración natural del uranio en el suelo. Se filtra a través de grietas en los cimientos de las viviendas. Al ser inhalado, sus partículas de desintegración emiten radiación alfa que daña el ADN de las células pulmonares. Pregunta 7. ¿Qué poblaciones tienen un riesgo particularmente alto de exposición al radón? Respuesta. Personas que viven en regiones con suelos ricos en uranio/radio, EG, ciertas zonas graníticas, y en viviendas mal ventiladas en sótanos o plantas bajas. Pregunta 8. ¿Cuál es el segundo factor de riesgo más importante para cáncer de pulmón en no fumadores? Respuesta. El humo de tabaco ambiental, HTA, o tabaquismo pasivo. Pregunta 9. Además del radón y el HTA, nombre 3 fuentes de contaminación del aire interior vinculadas al cáncer de pulmón. Respuesta. Combustión de biomasa, leña, carbón, para cocinar o calefaccionar. Aceites de cocina a altas temperaturas, en frituras. Humo de incienso y velas. Pregunta 10. ¿Qué tipo de contaminante ocupacional, asociado al aislamiento y la construcción, es un factor de riesgo clásico? Respuesta. El asbesto, amianto. La exposición laboral aumenta el riesgo, especialmente en trabajadores de la construcción, astilleros e industria automotriz. Pregunta 11. ¿Qué virus oncogénico se ha asociado débilmente con algunos subtipos de cáncer de pulmón, aunque su papel principal es en otros cánceres? Respuesta. El virus del papiloma humano, VPH, especialmente los tipos 16 y 18. Sin embargo, no es una causa principal y su contribución es mucho menor que la del radón o el HTA. Pregunta 12. ¿Qué predisposición individual aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo? Respuesta. Los antecedentes familiares y la predisposición genética, polimorfismos en genes de reparación de ADN, etc. Pregunta 13. Enumere los 4 factores de riesgo más importantes para cáncer de pulmón en no fumadores, en orden de importancia. Respuesta. Radón residencial. Humo de tabaco ambiental. Tabaquismo pasivo. Contaminación del aire, exterior e interior. Exposiciones ocupacionales, EG, asbesto. Subtema 3. Características clínicas y moleculares. Pregunta 14. ¿Qué subtipo histológico de cáncer de pulmón es más común en no fumadores que en fumadores? Respuesta. El adenocarcinoma. Pregunta 15. ¿Qué tipo de mutaciones conductoras son más frecuentes en los adenocarcinomas de no fumadores? Respuesta. Mutaciones en el gen EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico, y reordenamientos en el gen ALK,
linfoma quinasa de células anaplásicas. Pregunta 16. ¿Por qué es importante identificar mutaciones como EGFR y ALK en el cáncer de pulmón de un no fumador? Respuesta. Porque estos pacientes suelen ser candidatos para terapias dirigidas, inhibidores de la tirosina quinasa, que son más efectivas y menos tóxicas que la quimioterapia convencional. Pregunta 17. ¿En qué ubicación pulmonar suelen originarse con mayor frecuencia los adenocarcinomas en no fumadores? Respuesta. Con mayor frecuencia en la periferia del pulmón. Subtema 4. Prevención y diagnóstico. Pregunta 18. ¿Cuál es la medida de prevención primaria más efectiva contra el principal factor de riesgo para no fumadores, el radón? Respuesta. Realizar pruebas de medición de radón en la vivienda y, en caso de niveles elevados, realizar una mitigación, sellado de grietas y sistema de despresurización del suelo. Pregunta 19. ¿Qué medida de salud pública es clave para reducir el riesgo asociado al humo de tabaco ambiental? Respuesta. La implementación y cumplimiento de leyes de espacios libres de humo en lugares públicos y de trabajo. Pregunta 20. ¿Qué estrategia puede reducir el riesgo por combustión de biomasa en interiores? Respuesta. El uso de cocinas mejoradas y bien ventiladas o la transición a combustibles más limpios, electricidad, gas. Pregunta 21. ¿Por qué el cáncer de pulmón en no fumadores a menudo se diagnostica en etapas más avanzadas? Respuesta. Por la falta de sospecha clínica, ya que no se considera típico en este grupo, lo que puede retrasar la búsqueda de atención médica y el diagnóstico. Subtema 5. Comparaciones críticas. Pregunta 22. ¿Cuál es la principal diferencia en la etiología del cáncer de pulmón entre un fumador y un no fumador? Respuesta. En el fumador, la causa abrumadoramente principal es el tabaquismo activo. En el no fumador, es una combinación de factores, siendo el radón el más frecuente a nivel poblacional. Pregunta 23. ¿En qué se diferencian los perfiles moleculares del cáncer de pulmón entre fumadores y no fumadores? Respuesta. Los fumadores suelen presentar un perfil genómico más complejo y caótico, con mutaciones inducidas por los carcinógenos del tabaco, como en CRAS. Los no fumadores tienen mayor frecuencia de mutaciones accionables como EGFR y ALK. Pregunta 24. ¿Cómo se compara la carga de enfermedad del radón versus el humo de tabaco ambiental en no fumadores? Respuesta. El radón es responsable de más casos de cáncer de pulmón en no fumadores que el humo de tabaco ambiental. El radón es la primera causa en este grupo. 93. ¿Cuál es la función principal del intestino delgado? A. Absorción de nutrientes. Errores comunes al elegir otras opciones. 1C. Producción de enzimas digestivas. ¿Por qué es un error común? El intestino delgado sí produce enzimas, como la lactasa, maltasa, sacarasa. Es un dato correcto, pero no es la función principal. La trampa. Confundir una función que realiza con su propósito principal. La mayor parte de la digestión enzimática la realizan el páncreas y el hígado. El intestino delgado está optimizado anatómicamente, con vellosidades y microvellosidades, para la absorción, no para la producción masiva de enzimas. ¿Cómo evitar el error? Preguntarse siempre, esta es la función para la que el órgano está mejor diseñado y sin la cual el sistema no funcionaría. 2b. Almacenamiento de desechos. ¿Por qué es un error común? Se confunde con el intestino grueso. Es un error de asociación simple. La trampa, la opción menciona desechos, que está relacionado con el sistema digestivo, pero se asigna al órgano incorrecto. ¿Cómo evitar el error? Crear mapas mentales claros. Intestino delgado igual a nutrición. Intestino grueso igual a agua y desechos. 3D. Regulación del equilibrio hídrico. ¿Por qué es un error común? El intestino delgado absorbe agua, pero este no es su rol principal ni de regulación fina. La trampa. Atrapar a quienes recuerdan que el intestino absorbe agua, pero no discriminan la magnitud o el propósito. La regulación fina del equilibrio hídrico y electrolítico es la función principal de los riñones. ¿Cómo evitar el error? Ser específico. Absorbe agua como parte de la digestión, pero regular el equilibrio es una función sistémica de los riñones. Intestino delgado.
Subtema 1. Anatomía y estructura general. 1. ¿En qué tres partes se divide anatómicamente el intestino delgado? Duodeno, yeyuno e íleon. 2. ¿Cuál es la primera porción del intestino delgado y qué función crucial tiene? El duodeno. Recibe el quimo del estómago, la bilis del hígado y las enzimas pancreáticas. 3. ¿Qué porción del intestino delgado es la principal responsable de la absorción de nutrientes? El yeyuno. 4. ¿Cuál es la última porción del intestino delgado y que absorbe de manera específica? El íleon. Es el sitio principal para la absorción de la vitamina B12 y las sales biliares. 5. ¿Cuáles son las 4 capas histológicas del intestino delgado, de adentro hacia afuera? Mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. 6. ¿Qué estructura de la mucosa aumenta enormemente la superficie de absorción del intestino delgado? Las vellosidades intestinales. 7. ¿Qué son las microvellosidades y en qué células se encuentran? Son proyecciones digitiformes de la membrana plasmática de los enterocitos. Colectivamente forman el ribete en cepillo. 8. ¿Cuál es la función principal del ribete en cepillo? Aumentar la superficie de absorción y contener enzimas digestivas. 9. ¿Qué células de la mucosa intestinal secretan moco para lubricación y protección? Las células caliciformes. 10. ¿Qué células endocrinas se encuentran en el epitelio intestinal y qué hacen? Las células enterocromafines. Secretan hormonas como la secretina y la colecistoquinina, CCK. Subtema 2. Función principal y absorción. 11. ¿Cuál es la función principal del intestino delgado? La absorción de nutrientes. 12. ¿Cómo se absorben los monosacáridos como la glucosa y la galactosa? Por transporte activo secundario acoplado al sodio, cotransporte SGLT1. 13. ¿Cómo se absorbe la fructosa? Por difusión facilitada a través de transportadores GLUT5. 14. ¿En qué forma se absorben los lípidos dietéticos después de la digestión? Como ácidos grasos, monoglicéridos y 2-monoglicéridos. 15. ¿Qué son las micelas y cuál es su papel en la absorción de lípidos? Son agregados mixtos de lípidos y sales biliares que transportan los productos lipídicos hasta el ribete en cepillo para su absorción. 16. ¿Dónde se reensamblan los triglicéridos absorbidos dentro de los enterocitos? En el retículo endoplásmico liso. 17. ¿Cómo se llaman las lipoproteínas que transportan los lípidos reensamblados desde el enterocito hacia el sistema linfático? Kilomicrones. 18. ¿Por qué vía, sanguínea o linfática, se absorben la mayoría de las grasas? Linfática, a través de los kilomicrones que entran en los vasos quilíferos. 19. ¿Cómo se absorbe la mayoría de los aminoácidos? Por cotransporte activo con iones de sodio. 20. ¿Qué vitaminas liposolubles se absorben junto con las grasas en el intestino delgado? Vitaminas A, D, E y K. 21. ¿Qué iones minerales se absorben activamente en el intestino delgado? Calcio, hierro, sodio, potasio. 22. ¿Dónde se absorbe específicamente el ion calcio? Principalmente en el duodeno. 23. ¿Dónde se absorbe específicamente el ion hierro? Principalmente en el duodeno. 24. ¿Dónde se absorbe específicamente la vitamina B12? Exclusivamente en el íleon, unida al factor intrínseco. Subtema 3. Digestión y enzimas. 25. ¿De dónde provienen la mayoría de las enzimas que digieren proteínas en el intestino delgado? Del páncreas, tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa. 26. ¿Qué enzima del ribete en cepillo activa al tripsinógeno para formar tripsina? La enteropeptidasa o enterosinasa. 27. Nombra 2 peptidasas clave producidas por el ribete en cepillo. Aminopeptidasa y dipeptidasa. 28. ¿Qué enzima pancreática es crucial para la digestión de los triglicéridos? La lipasa pancreática. 29. ¿Qué enzima del ribete en cepillo completa la digestión de los disacáridos? La lactasa, digiere lactosa, maltasa, digiere maltosa, y sacarasa, digiere sacarosa. 30.
¿Qué son las amilases y dónde se producen? Enzimas que digieren almidón. La amilasa salival, glándulas salivales, y la amilasa pancreática, páncreas. Subtema 4. Secreciones y hormonas. 31. ¿Qué secreción produce el propio intestino delgado? El jugo intestinal, una mezcla acuosa con moco y algunas enzimas. 32. ¿Qué hormona se libera en respuesta a la acidez del quimo en el duodeno y qué desencadena? Secretina. Estimula al páncreas para secretar un jugo rico en bicarbonato y al hígado para producir más bilis. 33. ¿Qué hormona se libera en respuesta a las grasas y proteínas en el duodeno y qué desencadena? Colecistoquinina, CCK. Estimula la contracción de la vesícula biliar, liberación de bilis, y la secreción de enzimas pancreáticas. 34. Además de la CCK, ¿qué otro estímulo causa la contracción de la vesícula biliar? El sistema nervioso entérico, reflejos locales, y en menor medida, la acetilcolina del nervio vago. 35. ¿Qué células de la mucosa duodenal producen secretina? Las células S. 36. ¿Qué células de la mucosa duodenal producen colecistoquinina, CCK? Las células I. 37. ¿Cuál es la diferencia fundamental en la función principal entre el intestino delgado y el grueso? Intestino delgado, absorción de nutrientes. Intestino grueso, absorción de agua y electrolitos, y almacenamiento de heces. 38. ¿Qué tiene el intestino delgado, a nivel microscópico, que el intestino grueso no tiene, y que explica su mayor capacidad de absorción? Vellosidades intestinales. 39. ¿Dónde se absorbe la mayor parte del agua ingerida? ¿En el intestino delgado o en el grueso? En el intestino delgado, alrededor del 80 a 90%. 40. ¿Qué estructura anatómica separa el intestino delgado del grueso? La válvula ileocecal.